Buenos días, chicos. Vamos a comenzar la clase de segundo de bachillerato, siendo 7 de enero. El tema a tratar hoy es sobre el cero absoluto de la temperatura. Pues se puede decir que la naturaleza tiene todo un límite, ¿verdad? Y hoy vamos a conocer el límite de lo que es el frío llamado el cero absoluto, o sea, bajo cero. Vamos a comenzar con qué realmente es la temperatura. Antes de hablar sobre el cero absoluto, necesitamos entender bien lo que es la temperatura. Vamos esto. La temperatura no solo es calor o frío. La temperatura se mide en la energía del movimiento de sus partículas. Y todas las cosas que están formadas por partículas muy pequeñas que siempre se están moviendo son lo que es la temperatura. Su regla básica es más temperatura, más movimiento. Menos temperatura, menos movimiento. Por ejemplo, digamos que tenemos lo que es agua hirviendo. Las partículas se mueven muy rápido. Eso quiere decir más movimiento. Con el agua fría, las partículas se mueven lentamente por su menos temperatura. El agua congelada, decimos que sus partículas son casi no se mueven, pero siguen vibrando en sí. Aquí tenemos una constante. Donde aumenta la velocidad de las partículas es un total del tiempo. Por ejemplo, disminuye la temperatura de lo que es un T a 800 K a un T de 350 K, que lleva a unas partículas con mayor movimiento a lo que sería su menor movimiento, es decir, menor temperatura. ¿Creen que sea posible que las partículas que puedan quedarse totalmente quietas? Porque decimos que asiste en sólido, líquido o gaseoso en este caso, pues sus partículas estarían así, aunque sea quietas, vibrando. ¿Qué significa lo que sería un frío extremo en esta parte? El frío extremo ocurre cuando se quita en sí la energía del cuerpo, porque cuando quitamos la energía, las partículas se mueven cada vez menos. No quiere decir que se queden quietas, pero sí bajan la velocidad de su movimiento. Pero nunca se detienen lo que es completamente. Vibran aunque estén en la menor energía posible. Importante saber que el frío no es algo que se agrega, sino es la energía que se quita. Menor energía, más, exacto, más energía posible. Por ejemplo, cuando tenemos lo que es una bebida en el congelador, es un agua, ya sea una gaseosa, lo metemos al congelador, esta extrae la energía de la bebida. O sea, pueden creer que pasaría y nos seguimos quitando la energía sin parar de nuestro objeto o nuestra bebida. Cuando hablamos de lo que sería un cero absoluto, estamos hablando de que esta temperatura, mientras más baja, más puede existir en lo que sería nuestro universo, donde las partículas tienen una mínima energía posible. Ya, esto no significa que aunque la ausencia total de su movimiento, sino un movimiento mínimo, menos energía, menos movimiento. Aquí también conocemos valores en absoluto. ¿Cuáles son los valores en su cero absoluto?
Ok, cuando hablamos de los grados Celsius, hablamos de -273 grados Celsius. Ok. Cuando hablamos de Kelvin, van a 0 Kelvin, es 0 Kelvin, a 0 Kelvin. Esas son dos de las medidas de los valores absolutos, en cero absolutos. Es decir, en la escala de Kelvin es explicada fácil. Decimos que en una escala científica se comienza de un cero absoluto. No se usan números negativos, mucho menos en la física y en la química. Siempre va a ir cero cerrada, neutro, ni más ni menos. A comparación, digamos, a 0 grados Celsius, el agua se congela, ¿verdad? Pero en -273 grados Celsius, esto llega a lo que es el límite del frío. Esto sobrepasa lo que sería el límite del frío. Entonces, ¿por qué sí se puede llegar a lo que sería un cero absoluto? Según el modelo científico de los gases, al aumentar lo que sería la velocidad de las partículas de un gas, este aumenta la temperatura, ¿verdad? Cuando las partículas se mueven más despacio, la temperatura disminuye. Cuando las partículas del gas ya no se mueven, las partículas no pueden disminuir aún más. En el cero absoluto, la temperatura a la cual las partículas de los gases no se mueven, esta quiere decir que la temperatura es más baja posible. Según lo que es la tercera ley de la termodinámica, el cero absoluto es un límite inalcanzable en lo que sería la escala de Kelvin, o sea, que equivale a lo que sería el -273 grados Celsius. Cuando hablamos de lo que sería la ciencia y la tecnología en lo que es el cero absoluto, permite estudiar cómo se comporta en sí lo que sería la materia, o sea, todo lo que nos rodea. Aunque entender los gases y las leyes físicas es la clave en sí de la investigación moderna, la investigación actual. Los superconductores, o sea, lo que sería la electricidad sin su pérdida, son los estudios con más del espacio y el universo. La tecnología médica va avanzando en cuanto a lo que sería la física cuántica. Aunque habitualmente medimos la temperatura en grados Celsius, la unidad básica sería el sistema internacional de lo que sería el Kelvin, o sea, a 0 Kelvin. Esta sería una relación, o sea, una escala absoluta y una escala en el Celsius. Por eso, a medida se lo lee como T igual a la temperatura más lo que sería el 273 grados C. Por la tarea para la clase tenemos tres preguntas. ¿Qué representa lo que sería el cero absoluto en la temperatura? Vemos la temperatura más alta posible. El punto de congelación de lo que sería el agua. La temperatura mínima con la teoría en el movimiento de las partículas en un mínimo. O la temperatura del ambiente ideal. ¿Cuál es la escala de la temperatura que se define con un cero absoluto como un cero? Recordemos que si vemos con un cero sería una escala Kelvin. ¿Cuál es el valor aproximado de un cero absoluto en grados Celsius? 0 grados Celsius, 100 grados Celsius, 200 grados Celsius o -273 grados Celsius.
Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las partículas tienen movimiento. El frío reduce en sí el movimiento, es decir, menos temperatura, menos movimiento, es decir, menos energía. El cero absoluto es el límite de lo que sería el frío. Cada marca de inicio sería una escala Kelvin. Y la idea funcional es de lo que sería la ciencia. O sea, que si existe un límite de frío, creen que se podría también existir límites de otras cosas en nuestra naturaleza.